Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que ven nuestro programa La Palabra de Verdad. Es una bendición estar en esta hora compartiendo la enseñanza de la palabra que el Señor nos ha permitido para con cada uno de ustedes. Como siempre, deseamos que esta palabra sea de mucha edificación para tu vida, para tu familia. En el nombre poderoso de Jesús damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, que nos da el privilegio de estar acá. Saludamos a nuestros hermanos, a los varones de esta iglesia, a las autoridades que nos presiden en el Señor, tanto a nivel zonal como nacional. Y hoy estamos aquí con nuestro programa La Palabra de Verdad en una nueva enseñanza que tiene por título La dispensación de la promesa. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro del Génesis capítulo 12 vamos a leer del verso 1 al verso 9 para iniciar con la enseñanza referente a la dispensación de la promesa. La palabra dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Génesis 12, 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Oramos para que Jehová se glorifique en esta enseñanza. Padre Santo, aquí estamos en esta hora, dándote el honor y la gloria, Señor, reconociendo que tú eres el único digno de alabanza, de adoración y de reconocimiento. Te damos gracias por este privilegio que nos permite, Señor, de enseñar tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra sea de edificación para todo aquel que la escuche, Padre Santo, el que tenga la oportunidad de ver esta enseñanza, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos compartido ya 3 dispensaciones anteriores: la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia y también la dispensación del gobierno humano. Y en esta hora nos tiene aquí la dispensación de la promesa, una dispensación maravillosa, un periodo de grandes acontecimientos y de grandes promesas de Dios para sus hombres. Y como siempre lo hacemos, vamos a tener nuestra enseñanza basado en estos temas. Primero, el estado del hombre al principio, las responsabilidades del hombre, el fracaso del hombre, las consecuencias del fracaso, el juicio de Dios, y por último, una luz de esperanza o una esperanza gloriosa de redención. Si recordamos la dispensación anterior, la del gobierno humano, esta terminó de la siguiente manera. Génesis 11:8 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar a la ciudad. Así terminó la dispensación anterior, con el juicio de Dios esparciendo a todos los seres humanos, confundiendo sus idiomas. La nueva dispensación, sin embargo, inicia con un llamado. Génesis 12:1 nos enseña que la palabra dice así:
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esta dispensación de la promesa empieza con un llamado. Dios escoge a un hombre y lo llama, le hace un llamado particular, le dice, vete de tu casa, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar. Esta dispensación de la promesa inicia desde el esparcimiento de las gentes en el juicio de la dispensación anterior y termina o va concluyendo hasta el momento en que la ley es entregada ya en el libro del Éxodo. La porción de las escrituras que comprende este periodo de la historia bíblica va desde Génesis capítulo 12 verso 1 hasta el libro de Éxodo capítulo 19 verso 8. Vamos a hablar entonces de algunos eventos importantes. Tenemos que entender que esta dispensación comprende un periodo bastante extenso de muchísimos años, más de 300 años, y muchísimos eventos importantes. Entonces vamos a hablar de los más importantes para que usted lo tenga presente allí y para que usted pueda estudiar más a fondo esta dispensación. Uno de ellos importantísimo que marca los inicios de esta dispensación es el llamamiento de Abraham, que más adelante llegaría a ser Abraham. También otro evento importante es aquel que marca la obediencia de Abraham, porque él partió de su tierra a una tierra desconocida, a la tierra prometida. También encontramos en algún momento cómo Abraham desciende a Egipto con su gente, con su mujer. En algún momento también Abraham y Lot, su sobrino, tuvieron que separarse. Otro evento importante que debemos considerar lo encontramos en el capítulo 14 del libro del Génesis. Allí la palabra nos habla de alguien llamado Melquisedec. Este Melquisedec le salió al paso a Abraham. El verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto sucedió después de una victoria que Abraham obtuvo, habiendo rescatado a su sobrino de las manos del enemigo, y este rey de Salem le sale al paso, bendiciéndolo de una manera maravillosa, y Abraham le ofrece los diezmos de todo lo que traía a este Melquisedec. También encontramos que en algún momento vamos a encontrar en el capítulo 18 la visita de 3 varones a la casa de Abraham. Esa visita con el propósito de anunciarle la promesa que Dios le había dado a Abraham de tener un hijo, de confirmarle que un año después de esa visita ellos iban a tener la promesa de un hijo cumplida en la vida de Abraham y su esposa Sarai, que luego llegaría a ser nombrada Sara. Otro evento importante que debemos tener en cuenta es la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eso está en Génesis capítulo 19. Y es importante porque la razón por la cual estas ciudades fueron destruidas tiene que ver con la maldad, con el pecado tan grande que había en ellas. Y por esa razón Dios envió juicio sobre estas ciudades, envió fuego y las consumió, no sin antes salvar a Lot y su familia. Y es importante considerar, porque hoy cuando hablamos de los tiempos que estamos viviendo y la palabra nos enseña que sería como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Otro evento importantísimo es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, el nacimiento de Isaac, que se cumple en el capítulo 21, y allí mismo también encontramos cómo Agar e Ismael son expulsados de casa de Abraham. También en el capítulo 22 encontramos otro hecho de gran relevancia para este periodo de la historia, que es cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a su único hijo Isaac, aquel hijo de la promesa. Dios le pide a Abraham, ve, sacrifícame a tu hijo, y Abraham pues obedientemente hace como Dios le había ordenado. Y todos conocemos la historia de cómo cuando ya Abraham se disponía
a cumplir la orden que Jehová le había dado, Dios le pide que se detenga y le dice que pues no es eso lo que debe hacer. Fue solo una prueba de la fe, para la fe de Abraham, y Dios lo provee un carnero para que lo pueda sacrificar en lugar de su hijo. Este Isaac es pues tipo de Jesucristo y del sacrificio que un día vendría a ser por nosotros. Otro evento importante pues que podemos encontrar es en el capítulo 24, cuando Abraham le busca una esposa a Isaac. Más adelante podemos encontrar otro evento importantísimo, que es el nacimiento de los hijos de Isaac, que fueron Jacob y Esaú, que son personajes importantes en este periodo de la historia. También la palabra nos habla de cómo Jacob obtiene la bendición de Isaac en el capítulo 27, aquella bendición que Isaac quiso darle a su hijo mayor, al primogénito Esaú, pero que finalmente, usando el engaño, Jacob termina llevándose aquella bendición. En el capítulo 28 Dios aparece a Jacob y le da una bendición muy importante, que es seguimiento de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. También en Betel Dios bendijo a Jacob de manera especial. En el capítulo 35, verso 10 dice, y Dios dijo, tu nombre es Jacob, pero le da una bendición, una promesa grande. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y esto es importante que lo consideremos, porque más adelante la nación va a llamarse Israel. Gloria al nombre del Señor. Siguiendo adelante con los eventos que suceden en esta dispensación, nos encontramos a otro hombre importantísimo en este tiempo, llamado José, aquel que tuvo sueños, unos sueños de los planes que Dios tenía para con él, y al contarlos a sus hermanos, al contarlos a su familia de cómo Dios le había mostrado el sol, la luna y las estrellas, y cómo sus familiares se postraban delante de él, pues esto despertó la envidia de sus hermanos, quienes lo terminaron vendiendo a un grupo de personas que lo terminaron llevando hasta Egipto, y allá fue vendido como esclavo. Otro evento importantísimo que nos habla del carácter de José como un hombre de Dios sucedió cuando José fue, pues digámoslo así, contratado en la casa de Potifar, y su esposa pretende, la esposa de Potifar pretende pues propasarse con José, y él prefiere huir desnudo que caer en aquella gran tentación, en aquel gran mal, y hacerle mal a aquel que lo había contratado. Ya estando en la cárcel a causa de este incidente, José se convierte en un intérprete de sueños, no solamente de dos compañeros suyos de cárcel, sino también del faraón, que en algún momento tuvo un sueño, y José lo interpretó y le hizo saber el destino de la nación, lo que vendría, la hambruna que vendría y lo que debería hacerse en los tiempos de bonanza para poder estar preparados para enfrentar aquella crisis que se avecinaba, o que venía. Y de esta manera, el faraón, viendo la sabiduría de José, lo termina nombrando el segundo al mando, gobernador de Egipto, en el capítulo 41 del libro del Génesis. También podemos encontrar otro evento importante, que es el reencuentro de José con sus hermanos, con cada uno de ellos. Desde el capítulo 42 hasta el 45 se relata cómo ellos, yendo en busca de comida en aquellos tiempos de hambruna, se encuentran con José, aunque al principio no se dan cuenta que es él. Luego él se da a conocer a sus hermanos. En el capítulo 46 podemos ver cómo Jacob viaja con toda su gente hasta Egipto a causa de la hambruna, o escapando de la hambruna. Allá en Egipto, estando allá, José habla con el faraón, y toda la descendencia de Jacob, toda la gente que va con él, le es dada la tierra de Gosén, por el hecho de que eran pastores de ovejas, para que pudieran establecerse allí y realizar su labor, realizar su oficio de pastores. En el capítulo 48, Jacob bendice a sus hijos
y da unas profecías muy importantes sobre ellos. Si usted analiza ese capítulo específicamente uno por uno, verá las profecías que Jacob dio acerca de cada uno de sus hijos y cómo más adelante, conforme la historia de la nación de Israel se va desarrollando, estas profecías se van cumpliendo. Y ya para ir concluyendo con el libro del Génesis, encontramos en el capítulo 48 la muerte de Jacob y en el capítulo 50 la muerte de José. Y esto es muy importante porque recordemos que quien había llegado primero a Egipto era José, y por medio de él la bendición había llegado para la descendencia de Jacob. En Éxodo, ya llegando al libro de Éxodo, porque la porción de las escrituras que comprende este periodo, también están los primeros 18 capítulos del libro del Éxodo, registra otros eventos importantes. En el capítulo 1 abre hablando de que ya José había muerto, de que ya había un nuevo faraón que no conoció a José, y este faraón se da cuenta que la nación de Israel ha crecido grandemente allá en la tierra de Gosén, porque Dios había dicho que esto iba a suceder, y allá en Gosén Dios estaba con ellos y habían crecido. Y en Génesis 15, 13 y 14 podemos ver cómo Dios le había dicho a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Lo que está sucediendo justamente aquí en el capítulo 1 del libro del Éxodo, y será esclava allí. A este momento en que el capítulo 1 de Éxodo empieza a relatar, es cuando empieza la palabra o la Biblia a enseñarnos la esclavitud. Dice la palabra: y será oprimida 400 años. Dios ya le había hablado a Abraham de que esto sucedería. Mas también a la nación a cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. En el capítulo 1, el faraón decide esclavizar a aquel pueblo por temor de que crezcan más que los egipcios y sean ellos los que se apoderen de la nación. En el capítulo 2 vamos a presenciar un evento muy relevante, porque nace un gran hombre, un hombre que es ejemplo a través de las escrituras. Se da el nacimiento de un hombre llamado Moisés, a quien Dios usaría poderosamente. Si leemos en los capítulos 3 y 4 del libro del Éxodo, hay un llamamiento especial que Dios le hace a Moisés para una misión particular, que era ir a rescatar a su pueblo cautivo allá en Egipto de la esclavitud. En Éxodo capítulo 5 podemos encontrar cómo Moisés, después de haber huido tiempo atrás y haberse ido al desierto y pasado 40 años allá, regresa a casa del faraón, regresa a tierra del faraón, y con una misión específica dada por Dios, que es hacerle saber al faraón que él ha regresado para que deje libre a la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel. Juntamente con Moisés, también Aarón, su hermano, es comisionado para lograr este objetivo. Si leemos Éxodo del 7 al 11, vemos que Dios usa el juicio de 10 plagas específicas que no las vamos a mencionar aquí, para lograr que el faraón deje al pueblo de Israel salir de aquella tierra, salir de aquella esclavitud, terminando quizá con una de las más difíciles pruebas que hace que el faraón se doblegue, y es la muerte de los primogénitos. En Éxodo 12 podemos encontrar la institución de una de las, digámoslo así, celebraciones más importantes, de las fiestas más importantes de la nación de Israel, que era la Pascua. Esta celebración se hacía en el mes 10, en el 10 del mes, y se escogía un cordero perfecto. En esa ocasión, la primera, se debían escoger un cordero perfecto, y debía seguir siendo de esa manera que se celebraría en la nación de Israel, en la misma fecha, en el mismo mes. Y con la sangre de aquellos corderos, los dinteles de las puertas fueron regados, para que cuando la muerte pasara, los primogénitos de la nación de Israel no fueran muertos. Esta sangre nos habla de la sangre de Jesucristo, quien daría luego su vida para que nosotros fuésemos libertados del pecado y de la muerte eterna. Esa muerte de los primogénitos dio lugar a la salida de Israel de Egipto, y lo encontramos en el capítulo 12. En el capítulo 13 vemos cómo Dios va con su pueblo y se manifiesta en la forma de
de una columna de nube y de fuego que viajaba con ellos, que sabemos que de día les servía como sombra, pero de noche les alumbraba. Más adelante, mientras ellos viajaban por el desierto. En el capítulo 14 vemos una de las grandes victorias que Dios le da a la nación de Israel, con Moisés como líder guiando al pueblo, que es el haber cruzado el Mar Rojo. Y allí perecieron gran cantidad de los poderosos de los egipcios bajo las aguas del Mar Rojo. Como Dios dividió aquellas aguas para que el pueblo de Israel pasara, pero al mismo tiempo, cuando los enemigos egipcios iban detrás de ellos, Dios hace volver las aguas y aquellos egipcios perecieron. Pasada esta gran victoria, Moisés y su hermana María elevan un cántico de alabanza, de adoración a Jehová en el capítulo 15. Sin embargo, al final del capítulo 15 encontramos un episodio no agradable en el cual hubo murmuración de parte del pueblo de Israel en Mara a causa de que las aguas eran amargas. En el capítulo 16 Dios muestra su bondad, su provisión, su misericordia para con la nación de Israel, cuando les provee de aquel maná, aquel alimento que ellos se levantaban a recogerlo por la mañana y que guardaban y no necesitaban guardar para el día siguiente, porque al siguiente día habría más maná y solamente tendrían que recogerlo. De la misma manera, en el capítulo 17, Dios muestra su misericordia cuando les da agua de la roca a aquel pueblo sediento. También en el 17 Dios nos muestra cómo Él va formando a este pueblo, formando su carácter para cuando lleguen a la tierra prometida y tienen una guerra contra Amalek, en la cual mientras Moisés estaba en lo alto del monte, Josué y su gente peleaban la batalla y obtuvieron la victoria. Finalmente encontramos dos eventos más. Uno de esos es la visita del suegro de Moisés y por consejo suyo Moisés nombra jueces para gobernar a Israel de una mejor manera. Y en el capítulo 19 encontramos cómo la nación de Israel, guiado por Moisés, llega al desierto del Sinaí, donde la ley les es otorgada. Pero esto de la ley lo vamos a estar enseñando en el siguiente capítulo. Ahora es importante que consideremos cuáles son algunos personajes importantes que vivieron durante este periodo de la historia bíblica, durante este periodo de trato específico de Dios con los hombres, y en este caso con Abraham y su descendencia. Uno de ellos, además de Abraham, es su sobrino Lot, que lo acompañó por un tiempo, que al final, cuando Sodoma y Gomorra son destruidos, él se va con sus hijas a las montañas, y allá sucede algo pues desagradable, porque sus propias hijas, después de emborracharlo, se acuestan con él y tienen hijos. Esos hijos llegarían a formar naciones que serían enemigas de Israel, enemigos por siempre, y eso lo vamos a encontrar más adelante en la siguiente dispensación. Encontramos a Agar e Ismael. Recordemos que Agar era la esclava de Abraham en el capítulo 16, e Ismael fue el hijo que surgió de aquella decisión que Abraham tomó de acostarse con su propia criada. Encontramos también a otro personaje que se menciona solamente en el capítulo 14, pero que es de gran importancia, que es Melquisedec. Y también encontramos a Abraham y su descendencia. Recordemos que Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacob y a su hijo Esaú, pero la línea de la descendencia que Dios había prometido es por medio de Jacob, que tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y de estos 12 se formaría la nación de Israel, los hijos de Israel. También en el libro del Éxodo podemos encontrar otros personajes importantes, como lo son el faraón, que tuvo un papel protagónico en la historia de aquella esclavitud de Israel. Encontramos a Aarón y a Moisés, y encontramos también a Josué, que ya estaba empezando a ser formado por Dios para lo que más adelante habría de suceder o lo que él habría de hacer en su vida. Y no podemos olvidar ni dejar de lado que el personaje más importante en toda esta historia es Dios y su propósito, su plan y la forma como Él trabaja y opera con su pueblo, y cómo lo encontramos demostrado en los eventos, los sucesos que marcaron la vida de la nación de Israel. Entonces,
Esta dispensación de la promesa es un periodo maravilloso de grandes promesas de Dios para Abraham y su descendencia. Y así como Dios en otras dispensaciones había escogido a otros hombres como Noé, por ejemplo, en esta específica escogió a Abraham y la descendencia que vendría después de él, para el Señor darle esta comisión, esta bendición que habría de venir para ellos. Hablemos ahora un poquito del estado del hombre al principio. Recordemos que Dios sacó a Abraham del lado de su propia familia. Ciertamente Abraham se llevó a su sobrino Lot, se llevó a su padre por un tiempo, y quizá esto de algún modo le atrasaron un poco en los planes que Dios tenía para con Abraham y su descendencia. Pero Abraham, Dios le dijo que se fuera de donde estaban sus amigos, le indicó irse a un lugar nuevo. Eso lo podemos encontrar en el pasaje que leíamos al principio, donde habla de Génesis 12. En Génesis 12 del 1 al 3 nos habla de cómo Dios llamó a Abraham. Le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y Dios le da grandes bendiciones a Abraham, que más adelante en esta enseñanza vamos a ver. Sin embargo, algo importante que debemos considerar sobre la condición de Abraham y su gente es que su familia servía a dioses extraños. La palabra no enseña que Abraham conocía a Jehová, que conocía al Dios verdadero. Al contrario, la familia de Abraham no adoraba ni servía al único Dios viviente y verdadero. Eran idólatras, servían a dioses falsos, estaban involucrados en una religión falsa. Y sin embargo, Dios llama a Abraham desde ahí, desde esa condición, para que se aleje de ello, para que él pues vaya a una tierra extraña que no conoce, a cumplir el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Y esto lo confirma Josué en el capítulo 24, verso 2, cuando dice Josué a todo el pueblo: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Vea cómo Dios escoge a un hombre, Abraham, de aquella tierra extraña, de donde estaban involucrados en una religión pagana idólatra, sirviendo a dioses falsos, y los llama a la tierra prometida para que les sirvan al Dios verdadero. Ahora encontramos que a pesar de esto, Abraham actuó a la luz de aquel llamado y de aquellas promesas, porque siguiendo el capítulo 12, en los versos 4 al 6, nos muestra cómo Abraham obedeció, escuchó el llamado de Dios. Y la palabra nos enseña: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué hizo Abraham? Cualquier otro hubiera dicho: no, yo no me muevo de aquí. Yo no puedo, no conozco esa tierra. No conozco a ese Dios, porque Abraham no lo conocía. Pero él decide obedecer aquel llamado e irse a la tierra a la que Dios lo está llamando para cumplir un propósito. El verso 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Salieron para ir a la tierra a que Dios los había llamado, y llegaron a aquella tierra, que es lo importante. Salieron para llegar a la tierra y llegaron. Y también encontramos que Abraham era un hombre que reconocía a Dios y lo adoraba a partir de aquel momento, porque la palabra nos enseña en el verso 8 del capítulo 12, dice: luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Vemos que cuando Abraham llega a la tierra prometida, ya no está adorando dioses extraños, ahora hace un altar para el Dios verdadero. Ahora invoca el nombre de Jehová en aquella tierra. Y también en el capítulo 13 podemos encontrar otro ejemplo, otro relato en el que dice: Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Nuevamente nos muestra cómo Abraham ahora reconoce al Dios verdadero, reconoce a Jehová. Hablemos ahora de las responsabilidades y de los privilegios o promesas que Dios le da a Abraham y a su descendencia.
Dios le da grandes promesas a Abraham, unas promesas maravillosas. Jamás Dios le había dado promesas tan grandes a ningún ser humano, a ningún hombre, a ningún otro ser sobre la tierra. Eran promesas especiales que fueron entregadas ¿a quién? A Abraham y su descendencia. Génesis 12, 2, 3 dice, y haré de ti una gran nación. Primero, haré de ti una gran nación. Primera promesa. Dios le dice, de usted voy a hacer una gran nación. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nunca nadie había recibido una promesa tan grande, una promesa tan maravillosa y una promesa que tuviera tantos alcances como la promesa que Abraham recibe. Primero le dice, haré de ti una gran nación. Esa nación sería más tarde llamada Israel. Te bendeciré, le dice, yo te voy a bendecir, le dice el Señor. La bendición de Dios recaería sobre la vida de Abraham y su descendencia. Bendeciré a aquellos que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Es decir, Dios le dice, yo voy a estar con usted. Si alguien te bendice, a ese alguien yo lo voy a bendecir. Pero si alguien te maldice, ese alguien yo lo voy a maldecir. Y le dice también en ti, en Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué le quiere decir Dios a Abraham a través de esto? Bueno, que de Abraham procedería algún día el Salvador Jesucristo, el Señor nuestro, el Redentor del mundo, aquel que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Es lo que Dios le está diciendo. Podemos entonces resumir las grandes bendiciones que Dios le da a Abraham de la siguiente manera: una gran nación, una gran bendición, una gran protección contra los enemigos y un gran Salvador. Entonces, lo primero que vamos a hablar es una promesa de una tierra que poseer. Génesis 12, verso 7, Dios le habla, le aparece a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham está habitando en una tierra y Dios le dice, esta tierra donde estás habitando yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Génesis capítulo 13, Dios le confirma en los versos 14 y 15 a Abraham la promesa de una tierra. Porque dice la palabra que después que Lot se apartó de Abraham, Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira. Desde donde tú estás, le dice, mira el lugar hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Dios le dice, mira al norte, al sur, al este y al oeste. Porque toda la tierra que ves, yo te la daré a ti y a tu descendencia. Y no le dice que se la va a dar por un tiempo, no le dice para siempre. También en Génesis 15, los versos 18 y 21, Dios vuelve a confirmarle esta promesa a Abraham. Dice la palabra que Dios hizo un pacto con él, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y le da los límites, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y menciona una serie de pueblos que habitaban en la tierra de los cananeos, que son los que luego la nación de Israel va a conquistar. Eso está en los versos 19, 20 y 21 del capítulo 15, que no los vamos a mencionar, pero luego siguiendo la historia de la nación de Israel, veremos cómo ellos conquistan la tierra de Canaán y derrotan a todos estos pueblos. También Génesis 17, 8, Dios le vuelve a confirmar a Abraham la promesa. Le dice en el verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Le dice Dios, yo le voy a dar esta tierra, la tierra de Canaán, se la voy a dar a usted y a su descendencia, y yo seré el Dios de ellos. Gloria al Señor. También en Génesis 35, Dios le habla a Jacob y le dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Esto está en el capítulo 35, verso 10 de Génesis. Dios le confirma también a Jacob la promesa que había hecho Abraham. La promesa a Abraham también incluye una descendencia innumerable o incontable. En el capítulo 17, Dios le dice a Abraham en el verso 4 en adelante,
He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Muchedumbre quiere decir muchos, grande, numeroso. Y no se llamará tu nombre Abraham. En este punto de la historia Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. ¿Por qué? Le dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Una señal de la promesa que Dios está haciendo con él es cambiarle el nombre de Abraham a Abraham. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti. Dios le dice, le voy a dar una nación numerosa. Génesis 35, 10 y 11 también dice, hablando, gloria al Señor, a Jacob, le dice, tu nombre es Jacob, más, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. La promesa dada a Abraham era también para su descendencia en Isaac y en Jacob, y ahora a Jacob se le cambia el nombre y se le pone Israel. Y Dios le dice, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y en la siguiente dispensación vamos a ver cómo este nombre Israel va a ser el nombre de la nación que descenderá de Abraham y los suyos. También hay una promesa de un hijo, porque Abraham era un hombre viejo y no tenía hijos, pero Dios le había prometido que le daría un hijo. Génesis 15, versos 2 al 7. Abraham como que pareciera dudar, como que por momentos pareciera que su fe se quebranta esperando en la promesa de Dios y le pregunta, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y también le dijo, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Sin embargo, Dios inmediatamente le contesta, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y Dios lo llevó fuera, probablemente estaba en su tienda, y le dice, mira los cielos, contempla los cielos, cuenta las estrellas, y si usted las puede contar, así será tu descendencia. Es decir, si alguien puede contar las estrellas, podrá contar tu descendencia. Y dice la palabra, verso 6, que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Dios le decía, yo soy el que te sacó de allá de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra donde hoy moras. Y Dios le dio una señal de aquel pacto. Así como en la dispensación anterior había una señal del pacto que Dios había hecho con Noé y su descendencia, que era el arco iris. Aquí la señal del pacto es una marca que tanto Abraham como su descendencia, todos los varones llevarían en su propia carne. 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Dios le dice, esta es la señal. La circuncisión no es algo que nosotros practiquemos, porque era para aquel tiempo. Nosotros, la palabra habla de la circuncisión del corazón, pero ¿qué era la circuncisión? El verso 11 nos lo explica, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y el verso siguiente nos enseña que cada niño de 8 días de nacido sería circuncidado todo varón, para que aquella marca estuviera en sus cuerpos, para que aquella marca fuera el recordatorio de la promesa que Dios había hecho con ellos. Pero la promesa más grande, la más significativa, la que ha tenido mayor alcance para nosotros, es la promesa de una simiente. Génesis 28, 15, 18, la palabra dice que el ángel de Jehová, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Dios le había dicho a Abraham que le entregara en sacrificio al único hijo que tenía, Isaac, el hijo de la promesa. Y aunque yo sé que fue difícil para Abraham, usted puede imaginar que así lo fue, pero él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo para agradar a Jehová.
Y sin embargo, cuando ya estaba pronto para hacerlo, Dios le provee un carnero para que sustituyera a su propio hijo y le dice, por cuanto tú estuviste dispuesto a entregarme lo que yo te había dado, yo te voy a bendecir y voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. No solamente le dice, va a ser una descendencia que va a ser tan difícil de contar como las estrellas del cielo y la arena del mar, sino que también esta descendencia va a tener mi protección en contra del enemigo. Y el verso 18 es importantísimo porque nos habla de la promesa de un redentor. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y esa es la promesa hacia Abraham que nos alcanzó a nosotros, porque en Cristo Jesús hemos sido bendecidos todos. Hemos tenido la oportunidad de alcanzar la bendición todos nosotros. Hablemos ahora de las responsabilidades que Dios le da al hombre para esta dispensación. Recordemos que Dios había dado grandes y preciosas promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus hijos, a la nación de Israel, le había dado grandes promesas. Y usted y yo bien sabemos que para caminar a la luz de las promesas de Dios, debemos creer, debemos tener fe, aferrarnos a esas promesas y creer firmemente que pase lo que pase, esas promesas se van a cumplir. Y Abraham tuvo que creer en aquellas promesas. ¿Qué le había prometido Dios? Un hijo, una tierra, una descendencia, una nación, una simiente. Pasara lo que pasara, Abraham fue llamado a creer y a esperar en Dios y en que Dios haría lo que había prometido hacer. También fue llamado a ser de bendición. En Génesis 12:2 le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios le está diciendo, yo lo llamo a usted, lo he escogido, le he dado una tierra, pero usted tiene que ser de bendición para los demás, para las demás naciones. Y cuando hablamos de creer las promesas de Dios, la palabra nos enseña en Romanos, ya en el Nuevo Testamento, nos da testimonio de Abraham. Dice que él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme se le había prometido. No se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. No dudó, no tuvo incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El Nuevo Testamento da testimonio de Abraham, que dice, creyó esperanza contra esperanza, cuando ya no había razón para creer, cuando las circunstancias lo que decían era, no, ya la promesa no va a llegar. Él decidió seguir creyendo y un día alcanzó la promesa. Y también la carta a los Hebreos da testimonio de Abraham como uno de los grandes héroes de la fe. Otra responsabilidad, y quizá una de las que más le costó a Abraham y su descendencia, fue quedarse en el lugar de la bendición, permanecer en la tierra prometida. Génesis 26, 3 y 4, Dios le habla a Isaac y le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Qué le dice Dios? Permanezca, quédese aquí en la tierra que yo le he prometido, no se mueva de aquí donde está la bendición, porque así Dios se lo había dicho a Abraham, así Dios se lo dijo a Isaac, así se lo dijo luego a Jacob y a su pueblo también Israel. Y sin embargo, muchas veces o en algunas ocasiones Abraham se fue a otro lugar. Lo hizo también Isaac, lo hizo también Jacob. Sin embargo, Dios los había llamado a permanecer en la tierra prometida. Hablemos ahora del fracaso del hombre. Como en todas las dispensaciones, aquí llegamos al momento del fracaso del hombre. Y podemos hablar específicamente del fracaso de Abraham. Hubo momentos en su vida que tuvo dificultad para creer. Abraham en la tierra de Canaán tuvo comunión con Dios en adoración cuando le hacía esos altares que él le construía a Jehová.
Sin embargo, cuando llegó la dificultad al lugar de la bendición, él se fue a Egipto. Él descendió a Egipto con su esposa. Hubo hambre en Egipto, Génesis 12:10. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y cuando estaba allá en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora que conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. ¿Qué implicó el haberse ido para la tierra de Egipto? Mentir. Que le dijera a su esposa: miéntale al faraón y dígale que usted es mi hermana, que usted no es mi esposa. Y eso llevó al faraón a casi cometer un gravísimo error y hacerse acreedor del castigo de Jehová. Luego también en Génesis 20, Abraham vuelve a irse, vuelve a alejarse de la tierra prometida y se fue a otra tierra. En Génesis 16 podemos encontrar uno quizá de los más grandes errores que Abraham cometió. Ese fue, gloria al Señor, cuando su propia esposa, viendo que no había descendencia, que no había tenido hijos, le dice a Abraham, llégate a mi esclava, que se llamaba Agar, llégate a mi esclava, y en ella yo tendré un hijo, en ella yo tendré descendencia. Y conocemos la historia cómo Abraham flaqueó, cómo no esperó en la promesa que Dios le había dado de un hijo propio. Se acostó con su propia criada, tuvo un hijo llamado Ismael, que luego llegó a crear discordia entre Agar y Sarai, que luego Agar sería expulsada juntamente con Ismael, que luego Ismael llegaría a ser una gran nación, enemiga de Israel hasta la fecha. También podemos hablar del fracaso de Isaac en su fe, en creerle a Dios sus promesas. Dios había hablado y había profetizado que de los dos hijos de Isaac, el que él iba a bendecir, en el que él se agradaba, era en Jacob. Sin embargo, Isaac había decidido amar más a Esaú y buscó la manera, gloria al Señor, de bendecir a Esaú. Sin embargo, el propósito de Dios terminó cumpliéndose al final, y quien se llevó la bendición, aunque por engaño, fue Jacob. Luego encontramos el fracaso de Jacob. Hubo momentos en que Jacob sintió que su fe se quebrantaba, que su fe se iba. ¿Por qué? Porque ya había perdido a su hijo José, estaban en tiempos de hambre, había perdido también a su hijo menor Benjamín, y parecía como que la promesa, como que lo que Dios le había prometido estaba como difícil que se cumpliera, sin saber que Dios tenía el control de la circunstancia y que allá en Egipto le tenía preparada una sorpresa. Fracasaron también los hijos de Jacob. ¿De qué manera? Bueno, cuando José vino, José, uno de los hijos menores, dice la palabra que Jacob lo amaba porque lo había tenido en la vejez. Y cuando él viene y cuenta sus sueños de cómo Dios le está mostrando el plan que tiene para con él, ellos se llenaron de envidia y lo vendieron. Lo vendieron a un grupo de personas que iban camino a Egipto. Lo vendieron y allá en Egipto fue esclavo, y engañaron a su padre, engañaron a Jacob diciéndole que él había muerto. Gloria al Señor. Y también podemos encontrar y hablar de la incredulidad, del fracaso de los hijos de Israel. No más saliendo ya en el éxodo de aquel cautiverio en el que habían vivido, de aquella esclavitud en la que habían estado. Gloria al Señor. Ellos pues se levantaron en murmuración contra Moisés. Antes de cruzar el mar muerto, ellos decidieron, o más bien tuvieron esa duda, tuvieron esa incredulidad y tuvieron miedo y se levantaron en murmuración contra Moisés. En Éxodo 14, versos 10 y 15 podemos encontrar cómo esta gente se levantó contra Moisés. Se levantó contra él en murmuración diciéndole: pero ¿para qué nos trajo aquí? No habían tumbas allá en Egipto, ¿por qué nos vas a hacer morir aquí ahora? Y cuando Moisés acude a Jehová, el Señor le dice: no me busques a mí, dile al pueblo que avance. También en el capítulo 15 podemos encontrar otra ocasión en que el pueblo fracasó.
¿Qué fue lo que pasó? Murmuraron. Murmuraron otra vez. ¿Por qué? Porque las aguas eran amargas. Y le reclamaban a Moisés y le decían, ¿qué hemos de beber aquí? Otra ocasión se da en el capítulo 16, cuando murmuraron por falta de comida. Cuando llegaron y se encontraron en tiempos de hambre, murmuraron contra Moisés y le decía, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y anhelaban las ollas de carne porque comían hasta saciarse. Y le decían a Moisés, usted nos trajo aquí para matarnos en el desierto. Podemos encontrar también en Éxodo 17 cómo el pueblo de Israel vuelve a caer en el mismo problema, la murmuración. ¿Por qué? Porque dice que toda la congregación de Israel, estando en el desierto de Sin, llegaron a un lugar llamado Refidim y acamparon allí. ¿Y qué pasó en aquel lugar? No había agua. No había agua. ¿Y qué pasó? Verso 2, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les decía, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y aquel nombre fue llamado Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, aquí fueron más allá. No solamente murmuraron contra Moisés, sino que pusieron en duda si Jehová estaba o no estaba con ellos. Desde luego que esto iba a traer consecuencias, iba a traer juicio contra la nación y todas estas cosas. Podemos encontrar cómo Dios, el juicio de Dios sobre la nación de Israel fue para esta dispensación 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. Después de que Jacob desciende con su gente a la tierra de Egipto y se establecen en Gosén y el pueblo crece y se multiplica bendecido por Dios y aparece un nuevo faraón y José ya muerto, llega una esclavitud tremenda contra la nación de Israel en que eran obligados a trabajar doble, a trabajar extra, y aquel pueblo sintió la aflicción. Los hijos de Jacob nunca se imaginaron que habiendo vendido a José como esclavo y habiendo llegado a Egipto José, ellos un día iban a tener que estar en el mismo lugar y su descendencia y también probar la esclavitud en aquella tierra de Egipto. Sin embargo, la palabra nos enseña que ese juicio, gloria al Señor, llegaría a su fin después de 400 años, cuando el pueblo clamaba pidiendo misericordia. Dios escuchó el clamor, Dios escuchó a aquel pueblo y levantó a un hombre llamado Moisés para que fuera a cumplir con la misión de rescatar a aquel pueblo. Y aquel pueblo fue sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto. Después de las 10 plagas, después de la muerte de los primogénitos, salen de Egipto no con las manos vacías, sino con riqueza, con animales, con provisiones, para ir al desierto a adorar a Jehová. Y cruzan el Mar Rojo en victoria, una victoria tremenda que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque Dios no deja abandonado a su pueblo. Y ahí es donde encontramos, ya para ir terminando, esa luz de esperanza para nuestra vida. Primeramente porque Dios no dejó a su pueblo allá esclavo, no lo dejó allá perdido, sino que le permitió, le dio la oportunidad por mano de Moisés de ser libre, humillando a los egipcios en su soberbia, le dio la libertad a la nación de Israel. Gloria al Señor. Y si leemos gloria al Señor, Génesis capítulo 22, en el verso 16, recordando la gran promesa que Dios le da a Abraham, le dice, por mí mismo he jurado. Gloria al Señor. Dice Jehová que por cuanto tú has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré. Gloria al Señor, tu descendencia. Y en el verso 18 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es nuestra luz de esperanza. En tu simiente. Porque esa simiente nos habla de uno que habría de venir como libertador.
como Redentor nuestro, el cual es Jesucristo. Y si seguimos la línea de la genealogía de Jesucristo, desde, gloria al nombre del Señor, de Jesús hacia atrás, llegamos a Abraham. Y Gálatas capítulo 3, verso 16 nos confirma lo que esta palabra nos dice sobre una simiente. Gloria al Señor. Gálatas 3, 16 dice la palabra: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo encontramos esa esperanza de salvación, esa esperanza de redención eterna, la cual se ha hecho realidad en nuestra vida, por la cual hoy somos libres, por la cual hoy gozamos de grandes victorias y grandes promesas, así como las que Dios le dio a Abraham. Esa línea, esa descendencia prometida por Dios siguió, y lo seguiremos viendo en las siguientes dispensaciones que vayamos a estudiar, cómo la línea siguió hasta que nuestro Redentor Jesucristo apareció para darnos esa libertad, para darnos esa bendición. Concluimos aquí con la enseñanza referente a la dispensación de la promesa. Abraham caminó bajo las promesas que Dios le había dado y obtuvo la victoria. Y nosotros también somos llamados a creer y caminar a la luz de las promesas que Dios nos ha dado. Yo espero que esta palabra sea de gran bendición para usted, que sea de edificación para usted y su familia. Y le recuerdo que si usted tiene preguntas sobre estos temas que hemos estudiado o las dispensaciones que hemos de estudiar más adelante, allí en los comentarios, ya sea en el canal de YouTube o en el Facebook, usted puede mandarnos su pregunta y nosotros con mucho gusto vamos a dedicar un espacio para contestar esas preguntas. Que Dios les bendiga de manera especial y le agradecemos su sintonía con este su programa, La Palabra de Verdad.